Hola, yo soy Ricardo Toledo y antes que nada quiero agradecerte por tomarte el tiempo de estar aquí. Si llegaste a esta clase, probablemente sea porque has escuchado hablar sobre la UL y como muchas personas terminaste con más preguntas que respuestas. Tal vez escuchaste que es una excelente estrategia financiera o quizás escuchaste exactamente lo contrario. Y siendo muy honesto contigo, entiendo perfectamente esa confusión. Durante los últimos años he visto cómo este instrumento ha sido promocionado de muchas maneras diferentes, algunas de manera responsable y otras que, en mi opinión, han generado expectativas que no siempre corresponden con la realidad. Por eso decidí crear esta clase, no para convencerte de comprar un IUL, sino para ayudarte a entender qué es realmente, qué no es y sobre todo cómo saber si una estrategia está correctamente diseñada. Porque quiero adelantarte algo desde este momento. El problema no es el IUL. El problema es cómo lo están diseñando la mayoría de los agentes. Y antes de comenzar, quiero pedirte un favor. Quédate conmigo hasta el final de esta clase porque voy a mostrarte el principio que utilizo para evaluar si un IUL está correctamente diseñado. Cuando entiendas este concepto, comprenderás por qué dos personas pueden tener exactamente el mismo producto y obtener resultados completamente diferentes. Y si algún día decides contratar un IUL, este puede ser uno de los aspectos más importantes que deberías conocer antes de tomar una decisión. Así que, si te parece bien, comencemos. Lo primero que quiero que entiendas que el problema no es el IUL, es cómo lo están diseñando. Si has investigado sobre los IUL, probablemente ya escuchaste opiniones completamente opuestas. Hay personas que dicen que es una de las mejores herramientas financieras, la solución a todos tus problemas financieros, y hay personas que dicen que es una estafa. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Después de muchos años revisando pólizas y ayudando a familias hispanas aquí en los Estados Unidos, descubrí algo. En muchos casos, el problema no era el IUL. El problema era cómo había sido diseñado. Y eso es exactamente lo que quiero mostrarte hoy. ¿Por qué el IUL genera tanta polémica? Porque hay opiniones muy diferentes, pero la mayoría de las personas realmente no entiende cómo funciona. Tal vez te pasó lo mismo. Ves un video y te dicen que el IUL es la solución para todo, pero ves otro y te dicen que te alejes, que es una estafa. Y al final terminas más confundido que cuando empezaste. El problema es que muchas personas hablan del producto, pero muy pocas te van a explicar cómo funciona realmente. Incluso hay agentes de otras compañías que ni siquiera pueden vender IUL y te dicen que es muy caro, no conviene, es una pérdida de dinero, es una estafa. Y hay muchos otros agentes, o la gran mayoría de los agentes, que simplemente por venderte el instrumento te dicen que es la mejor herramienta para proteger, ahorrar y crear libertad financiera. Yo quiero en esta clase revelarte la verdad. El problema no siempre es el producto, muchas veces es el diseño. ¿Quién soy y por qué decidí crear esta clase? Mi nombre es Ricardo Toledo. Acá te estoy dejando también mi número de certificado de agente y mi número de productor nacional en caso de que quieras confirmar que soy agente licenciado. Lo que vi en la industria con mis años de experiencia, bueno, he visto pólizas sumamente mal diseñadas, estructuras que no se alinean con los objetivos del cliente. He visto clientes sumamente confundidos porque compran sin entender costos, riesgos ni beneficios reales y promesas muy exageradas, enfocadas en ventas, no en resultado a largo plazo. Básicamente están diseñando estos instrumentos a beneficio de la gente y no del cliente. Mi experiencia en la industria financiera diseñando IUL para mis clientes. He trabajado con muchas compañías, pero entre las que más destacan tenemos a Nationwide, National Life Group, Fidelity and Guarantee y Transamérica, más de 8 años ayudando a familias a diseñar estrategias de protección y planificación financiera. Un IUL no es una inversión directa en la bolsa de valores. La mayoría de los agentes están vendiendo estos instrumentos como si el dinero está invertido directamente en la bolsa de valores y no funciona así. No estás comprando acciones. No es una cuenta bancaria, no funciona como un banco ni como una cuenta de ahorro, no es una cuenta que tú vas, depositas dinero y al otro día si quieres retirar, retiras y no hay problema. No es una cuenta bancaria. No es para hacerse rico rápido, es una estrategia a largo plazo y esto tienes que tenerlo muy en cuenta. Si tú estás pensando que en un año o 2 años vas a utilizar este dinero para comprarte un vehículo, pagar los estudios de tus hijos, etcétera, no es el instrumento adecuado ni correcto para ti.
ti. No reemplaza toda tu estrategia financiera, es una pieza importante del plan, no la única, no es la única herramienta que tú necesitas para comenzar a planificar tu futuro financiero. Esto quiero que lo tengas muy claro. Veamos el error que comete la mayoría de las personas. Compran una póliza antes de entender cómo funciona realmente. Primero, ven un video en las redes sociales, ven una ilustración o números bonitos, compran la póliza, pero no entienden cómo es el diseño o cómo está estructurada realmente, no entienden cuáles son los costos del instrumento, no saben cómo funcionan también los aportes, si hay un mínimo, si hay un máximo, etcétera, y no tienen definido cuáles son sus objetivos con este instrumento. Una buena póliza mal diseñada puede producir malos resultados. Básicamente, un IUL es un seguro de vida, así como lo estás escuchando, solamente que tiene ciertas ventajas y ciertos beneficios. Es dinero con propósito y protección. ¿Y el IUL? ¿Qué significa IUL? Eso es como se pronuncia en inglés, pero en español sería IUL, y eso significa básicamente Index Universal Life. Es una póliza universal indexada. Es una herramienta financiera diseñada para ayudar a las personas a proteger lo que más aman, en este caso a la familia, asegurar su bienestar, pase lo que pase. Es una póliza, un instrumento que te ayuda a acumular valor en efectivo con crecimiento potencial ligado a índices financieros. El dinero no está invertido directamente en la bolsa de valores. Usualmente este dinero permanece en las arcas de la compañía, solamente que sigue el movimiento de ciertos índices como el S&P 500, por ejemplo, que es uno de los índices financieros más importantes en los Estados Unidos, que reúne las 500 compañías más importantes. Acceder a tu dinero cuando lo necesitas de manera flexible y estratégica, y aprovechas beneficios fiscales que te permiten conservar más de lo que generas. Existen códigos fiscales dentro de estos instrumentos que hace que podamos retirar este dinero libre de impuestos. Más adelante te lo voy a estar explicando un poco más a detalle. Un IUL combina lo mejor de un seguro de vida con una estrategia de acumulación y eficiencia fiscal. Ahora veamos uno de los beneficios más importantes que tienen estos tipos de instrumentos o estas pólizas, que son los beneficios en vida en caso de enfermedades crónica, crítica o terminal. ¿Qué significa esto? Que en caso de que usted le detecten alguna de estas enfermedades, como por ejemplo un ataque al corazón, un accidente grave, o de repente usted se levantó un día y no puede desarrollar dos de las actividades del uso diario, entonces esto está catalogado como una enfermedad crónica, crítica o terminal, y por lo tanto usted puede recibir dinero en vida o parte de la cobertura. Si, por ejemplo, tendrías una póliza de unos $300,000 o la cobertura está diseñada para $300,000, usted puede recibir en vida hasta un 80-90%, dependiendo de la enfermedad que se le diagnostique, y lo puedes recibir en un cheque libre de impuestos. No existe otro instrumento financiero en el mercado que nos permita no solamente estar protegidos en vida en caso de enfermedades, sino que nos permita también acumular valor en efectivo y adicionalmente recibir ese dinero libre de impuestos. Así que esto es algo que tienes que tener sumamente en cuenta y muy claro de cómo funciona un IUL. Si mueres o falleces, tu familia va a recibir también dinero. Así que es un instrumento que te va a blindar, te va a proteger en diferentes áreas. Ahora, antes de pasar a explicarte más a detalle cómo funcionan los aportes dentro del IUL, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Lo que ocurra cuando ya no estés, o lo que podría ocurrir si sigues vivo, pero no puedes trabajar? El IUL no se diseña igual para todos, debe ser diseñado dependiendo a los objetivos de cada persona y familia. Por ejemplo, hay padres que les preocupa no tener suficiente dinero el día de mañana para pagar o complementar los estudios universitarios de sus hijos, y por eso es que buscan estos instrumentos, pero debe estar diseñado de la manera correcta, porque a través de estos instrumentos también puedes no solamente costear los estudios universitarios de los hijos, sino también dar la inicial o comprar un vehículo sin tener que sacar un crédito al banco y pagar grandes intereses. Puede ser adaptado para que el día de mañana utilices dinero o parte del dinero acumulado de este instrumento para comprar el primer vehículo de tu hijo. También puede ser diseñado para una persona que le preocupa no tener suficiente dinero en la época del retiro. También hay personas, empresarios, artistas, deportistas, que lo ven como un instrumento que lo pueden utilizar el día de mañana para sacar dinero e invertir en otros proyectos. Lo utilizan como una estrategia que se le conoce como el Infinite Banking o banco infinito. También pueden ser utilizados para dejar
un legado, una protección. Hay personas que simplemente les preocupa no tener dinero el día de mañana si les ocurre una enfermedad en vida, o también quieren dejar un legado a su familia o para sus futuras generaciones. Así que puede ser diseñado dependiendo del objetivo de cada persona o familia. ¿Qué protege realmente una estrategia bien diseñada? Tu capacidad de generar ingresos, tu independencia financiera, tu familia principalmente, tu patrimonio. Supongamos que tienes casa, la casa todavía no te pertenece, le pertenece al banco, y a través de una estrategia con un IUL puedes proteger tu bien principal, que es tu casa, y sobre todo tus planes futuros. Si algo cambia dentro de tus planes, siempre vas a estar protegido con una buena estrategia de un IUL. Dos personas pueden tener el mismo IUL y obtener resultados completamente distintos. Camino uno, una buena estrategia, diseño adecuado, costos controlados, aportes consistentes, objetivos claros, resultados positivos. Y número dos, hay una mala estrategia, un mal diseño, los costos son bien altos porque no se estructuró de la manera correcta, los aportes son irregulares, sin objetivos claros y resultados limitados. No es el ayuelo que determina tu futuro, es la estrategia que hay detrás de él. Llegamos a la parte más importante de esta presentación. Quiero que prestes mucha atención porque aquí vas a conocer más a detalle cómo funciona el IUL, qué pasa con nuestros aportes mensuales dentro de este instrumento, y sobre todo te voy a estar revelando un pequeño secreto que estoy seguro que muchos agentes allá afuera no están compartiendo con sus clientes. Y aquí está la base para que una póliza IUL quede bien estructurada. Lo primero que quiero que veas o pienses en tu IUL, si en caso que estés considerando tener uno, es que lo veas como un recipiente donde tú vas a comenzar a hacer aportes mensuales. Otra pregunta que te tienes que hacer es: ¿cuánto estoy yo dispuesto a ahorrar en este instrumento como mi estrategia de planificación para largo plazo? Los aportes pueden ser flexibles y se adaptan a tu plan financiero. Ahorita te voy a explicar que hay un mínimo y un máximo que tú puedes aportar dentro de este instrumento. Parte del dinero que nosotros colocamos va destinado a cubrir costos administrativos. Esto es algo que tienes que tenerlo bien claro. No existe un instrumento donde nosotros vamos a colocar dinero. Básicamente no vamos a pagar absolutamente nada en costos administrativos, intereses, etcétera. La gran mayoría de los instrumentos financieros funciona de esta manera y es algo que tienes que tenerlo en cuenta y pedirle a tu agente también que te lo explique a detalle. Parte del valor se utiliza para mantener la cobertura y protección de tu póliza. Otra parte del dinero va destinada a lo que es la acumulación del valor en efectivo. Este dinero no está invertido directamente en la bolsa de valores, como le hacen ver a la mayoría de las personas. Es la compañía quien se encarga de administrar o invertir este dinero en diferentes instrumentos, pero también se considera que como no está invertido directamente dentro de la bolsa de valores, nuestro dinero está protegido y garantizado ante las caídas del mercado. Otro punto que quiero que tengas muy claro acá es que si de repente ves que un año la bolsa hace un 20%, a ti no te van a pagar un 20%. Lo máximo promedio que te pueden pagar dentro de un IUL sería entre un 12 y hasta un 14%. Usualmente pudiera ser un 10%. Puedes tener acceso a préstamos y retiros. Puedes acceder a tu dinero mediante préstamos o retiros sin generar impuestos. Te estarás preguntando: Ricardo, ¿cómo es eso de que yo puedo retirar dinero sin tener que pagar impuestos si acá en los Estados Unidos nosotros tenemos que pagar impuestos por prácticamente todo? Son estrategias dependiendo de cómo vayas a retirar el dinero dentro de o de tu IUL, vas a optar por no pagar impuestos, y eso está avalado precisamente por el IRS bajo sus reglas y sus códigos, y te lo estoy dejando aquí debajo también por si quieres investigar. Acceso libre de impuestos a través de préstamos y retiros según el código del IRS. Puedes utilizar el valor acumulado también para oportunidades de estudios para tus hijos, comprar vehículo, también alcanzar algunas metas como unas vacaciones en el futuro si quieres pagarlas, planificación para tu retiro, o simplemente también tenerla como una estrategia de protección en caso de que te suceda algo y tu familia no quede desprotegida. Ahora sí te voy a explicar el secreto que pocos explican, la estructura correcta de un IUL, siguiendo con el ejemplo
del envase anterior, quiero que comiences a visualizarlo como un vaso. Si vas a una tienda de café, por ejemplo, una cafetería, y pides un café, usualmente te lo dan en tamaño pequeño, mediano o grande. Entonces, dependiendo del tamaño, ¿ok? Es que nosotros vamos a poder aportar más o menos dinero dentro de este instrumento. Nunca te debes enfocar en lo que es pagar el mínimo o el target premium. El mínimo significa que es lo mínimo que tú debes aportar en este instrumento para que la póliza se mantenga, pero no se puede mantener durante mucho tiempo porque ese dinero va destinado únicamente o va a alcanzar únicamente para pagar costos administrativos y eventualmente la póliza va a laxar y no solamente vas a estar perdiendo tu dinero, sino también tu instrumento. Entonces, nunca te enfoques o si la gente te dice con el mínimo o con el target es suficiente. Eso es falso. Un nivel intermedio que puede funcionar, pero no maximiza el potencial de la póliza. Y existe lo que es el Guideline Level Premium, velo también de manera sencilla como el máximo que tú puedes aportar dentro de este instrumento para que no se tome como un instrumento de inversión o el IRS no lo vea como un instrumento de inversión y no esté sometido o sujeto a que tengas que pagar taxes en el futuro. Si sigues las reglas de este instrumento, como las reglas del IRS, entonces puedes utilizar este dinero el día de mañana en el futuro libre de impuestos. Entonces, nunca permitas que tu agente diseñe tu póliza en el mínimo o en el target. Podría limitar el potencial de acumulación de tu estrategia. El objetivo es que esté diseñada estratégicamente. Siguiendo el ejemplo del envase del café, quiero que veas ese envase como la cobertura. La cobertura sería el monto por el cual tú y tu familia van a estar asegurados o protegidos. Supongamos que decides tener una póliza de unos $300,000. Eso más o menos va a representar lo que es ese envase. Dentro de ese envase vamos a tener un mínimo, que sería el minimum premium. Ya te expliqué que nunca debes enfocarte en el mínimo. Ese envase va a tener una zona media que está representada por el target premium, que tampoco debes enfocarte, o tu agente nunca se debe enfocar únicamente en que pagues ni el target premium ni el mínimo premium, porque no estarías sacándole el máximo provecho a este instrumento. Recuerda que parte de ese dinero de tu aporte se está yendo a costos administrativos. ¿Cuál sería una estructura mejor o un diseño mejor para un IUL? Que te enfoques en colocar sobre el target premium hasta el máximo permitido, que se le conoce como Guideline Level Premium. Cuando nosotros nos enfocamos en diseñar un IUL donde la persona o el cliente está aportando por encima del target premium y mucho más cerca del Guideline Level Premium, decimos que ese es un diseño óptimo y que es ideal para máxima acumulación. Te acabo de revelar el secreto que pocos agentes van a compartir con sus clientes. En esta gráfica vemos representado por la línea roja al SP500, que es el índice, como te expliqué, uno de los principales de los Estados Unidos y que reúne a las 500 compañías más importantes en el sector económico de los Estados Unidos. Acá vemos que en el año 2008 la bolsa o el SP500 se desplomó entre un 30 y 40%. Lo mismo sucedió en el año 2020 durante la pandemia. ¿Qué significa esto? Que es un instrumento variable, que hay volatilidad, por lo tanto, nunca se puede mantener en una línea recta porque está sujeto a las ganancias o a las subidas y bajadas del mercado, ganancias y pérdidas. Por el contrario, acá vemos que la línea verde representada por el IUL, cada vez que la bolsa tiene una bajada importante, él se mantiene, no baja, porque es un instrumento que está protegido y garantizado ante caídas del mercado. Participa de las ganancias, más no de las pérdidas. Y al final, simplemente es un instrumento que va creciendo con el tiempo. Adicionalmente, se le aplica lo que es el interés compuesto y tiene mayor potencial de crecimiento en comparación con otros instrumentos volátiles. Todo va a depender de cuáles son tus metas y de tu capacidad de sostener un instrumento a largo plazo. Una de las mejores compañías actualmente en el mercado para tener un IUL es la compañía Fidelity and Guarantee. Esto de acuerdo a mi experiencia y basándome en los resultados que han tenido mis clientes en sus IUL durante los últimos años.
es la compañía que voy a estar utilizando para mostrarte tres ejemplos básicos. Supongamos que eres un padre que quiere comenzar una estrategia de ahorro para su hijo de 1 año. Te comento que este instrumento se puede abrir para niños recién nacidos a partir de las 2 semanas de nacido en caso de que quieras comenzar una estrategia de ahorro. Recuerda que mientras antes es muchísimo mejor y también tiene muchos beneficios porque así estás asegurando que tu hijo tiene una protección por el resto de su vida, independientemente si en el camino desarrolla algunas enfermedades preexistentes. Pero eso te lo puedo explicar también en una llamada en privado si lo deseas. Sigamos con el ejemplo. Acá podemos ver dentro de esta plataforma que tenemos la opción de escoger varios índices financieros que queremos que la compañía le haga seguimiento de acuerdo al desempeño de la bolsa de valores. Para este ejemplo he tomado el Morgan Stanley y el S&P 500. Supongamos que es una cobertura de $150,000. Vamos a ver entonces cuáles serían los números. La parte más importante de la ilustración y que tu agente te debe mostrar es donde puedas observar el Target Premium, el Minimum Premium y el Guideline Level Premium. Para este ejemplo, colocamos que esta persona va a aportar $1,200 al año, que sería $100 mensuales. Si te das cuenta, está bien alejado de lo que es el Target Premium y más cerca de lo que es el Guideline Level Premium, siguiendo la regla que te estuve mostrando en la diapositiva, en las diapositivas anteriores. Ahora nos vamos a la parte del Policy Summary y acá podemos ver más a detalle cómo se vería este instrumento de acuerdo a esta estrategia que estamos diseñando. El account value es el valor real que estamos teniendo dentro de la póliza, pero el surrender value es el valor exacto que nosotros podemos o el máximo que nosotros podemos retirar de este instrumento. Si te das cuenta, durante los primeros años comenzamos a tener un valor acumulado. La gran mayoría de las pólizas que están mal diseñadas durante los primeros años sale cero. ¿Ok? Entonces, cuando tú observes eso, quiere decir que es un mal diseño. La están diseñando únicamente a Target Premium y eso significa, en la mayoría de los casos, que la gente está pensando más en su comisión que el beneficio que puedes tener tú como cliente. Así que tienes que tener muchísimo cuidado con eso, sobre todo en la estructura. Acá podemos ver que el death benefit o la suma asegurada es de $150,000, pero que también va aumentando con el tiempo porque se le va sumando lo que es el account value. Si Dios no quiere, este niño el día de mañana sufre un accidente grave y fallece, la familia va a recibir el death benefit más el account value. Lo puedes observar acá. El día de mañana, el padre, de acuerdo a la estrategia que está diseñando, decide aportar un poco más, $1,800 al año, serían unos $150 mensuales durante unos 5 años. A la edad de 20 años de este niño, él puede disponer de más de $45,000 que puede utilizar para comprar su primer vehículo o para estudios universitarios o para compra de su primera casa, dar el down payment. ¿Cómo funciona el tema del préstamo? Supongamos que nosotros queremos comprar un auto y el auto me cuesta $20,000. Yo le digo a la compañía, de mi dinero que tengo allí acumulado, yo necesito que tú me prestes $20,000. La empresa va a tomar como garantía lo que tú tienes acumulado dentro de este instrumento y usualmente estos préstamos lo podemos tener entre un 3 a un 5%, mientras el dinero que todavía tenemos dentro de la póliza sigue creciendo y al final puede que nosotros estemos pagando cero en intereses. Si lo comparamos con un crédito que pedimos al banco, por ejemplo, usualmente va a estar sobre el 10%. Y si decides utilizar una tarjeta de crédito para sacar dinero, estamos hablando de más del 20% que vas a estar pagando en intereses. Ahora, si vemos acá, yo diseñé este ejemplo, el padre decidió aportar un poco más, $2,400 al año, o ya el niño adulto en ese momento toma posesión del instrumento y comienza a hacer sus aportes regulares. Decide que este instrumento lo va a dejar como una estrategia o un complemento para su retiro. Vemos que a los 55 años puede estar cerca del $1,000,000 ahorrado. Si decide no aportar más, acá vemos que sigue creciendo porque aquí se le va aplicando lo que es el interés compuesto. Si nunca sacó dinero y le sucede algo fatal más adelante, la familia va a recibir cerca de los $2,000,000 porque esto se fue acumulando con el tiempo. Ahora supongamos que es un adulto joven que está diseñando esta estrategia como complemento para su jubilación, una persona de 35 años, decidimos que va a tener una cobertura de $200,000. El aporte inicial mensual sería de $3,600
$100 al año, eso nos da $300 mensuales. Vemos también que cumple la norma, que está por encima del target premium y mucho más cerca de lo que es el máximo permitido dentro del instrumento. Vámonos al área de Policy Summary y acá vemos que evidentemente durante los primeros años ya tiene valor acumulado porque estamos diseñándolo de la forma correcta. Vemos que al año 66, 67 ya no está aportando más dinero, pero ha logrado acumular cerca de $400,000 dependiendo de cómo se comporten los índices que hemos seleccionado. Para el caso de una persona que desee ver este instrumento como un instrumento de inversión o como la opción o estrategia de Infinite Banking o de banco infinito, decimos que es una persona de 45 años, tiene un face amount o una cobertura inicial de $400,000, el target premium es de 8,136, él decide aportar $18,000 al año, que eso sería igual a $1,500 por mes. Tiene un guideline level premium máximo de $24,000. Recuerda que esto lo estamos diseñando como estrategia de inversión en el futuro. Vamos a ver cómo se comportaría. Al año 10 de la póliza vemos que esta persona puede llegar a acumular cerca de los $200,000 que pudiera estar utilizando parte de ese dinero para invertir en algunos proyectos. Si él decide aportar un poco más, podemos ver que al año 15 de la póliza, él puede tener mucho más en valor acumulado, que significa que puede pedir prestado el dinero, reponerlo si así quisiera para poder seguir sacando dinero en el futuro porque le sale más viable una tasa de interés del 3 al 5% a una tasa que le puede dar el banco de más del 10%. Espero que te haya quedado un poco más claro de cómo funciona la ilustración de un IUL. Evidentemente acá no te puedo explicar todo más a detalle. Para eso es sumamente importante que agendes una cita con un agente certificado y especializado en estos instrumentos. Nunca tomes una decisión por una simple ilustración. Tómala por una estrategia. Entonces, ¿por qué algunas pólizas IUL fracasan? No siempre es el producto, muchas veces es el diseño. Existe poca educación por parte del cliente más que todo. La gente ha hecho un mal diseño. Hay poco funding o poco fondeo y está diseñado a una cobertura demasiado grande. Y sobre todo, los agentes son mal entrenados o tienen poca experiencia. ¿Quién debería considerar aprender más sobre un IUL? Personas que les preocupa la familia, quieren tener protección familiar, están pensando en una acumulación estratégica, quienes buscan construir cash value a largo plazo, personas interesadas en estrategias con ventajas fiscales, personas que están pensando en el retiro, quieren tener un complemento durante su jubilación y personas, muy importante esto, que están pensando en un legado. Familias que desean dejar un legado financiero. El objetivo no es solo tener cobertura, es construir una estrategia financiera con propósito. La pregunta correcta no es si el IUL es bueno o malo. Lo que muchas personas preguntan, ¿cuál compañía es mejor? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuál tiene la mejor ilustración? ¿Cuánto puedo acumular? ¿Cuál tiene mejores números? Las preguntas que realmente importan son, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis metas financieras? ¿Qué quiero proteger? ¿Necesitaré acceso a mi dinero en el futuro? ¿Puedo financiar correctamente una estrategia a largo plazo? ¿Es una herramienta adecuada para mí? Un IUL bien diseñado puede ser una excelente herramienta para algunas personas, pero no todas las personas necesitan un IUL. Por eso mi objetivo no es venir a convencerte de comprar una póliza. Mi objetivo es ayudarte a entender si esta herramienta realmente tiene sentido para tus metas, tu familia y tu situación financiera. Si llegaste hasta aquí, primero quiero felicitarte. Muy pocas personas se toman el tiempo de entender realmente cómo funciona esta herramienta antes de tomar una decisión. Ahora ya sabes que la pregunta correcta no es cuál compañía es mejor ni cuál ilustración se ve más atractiva. La verdadera pregunta es, ¿tiene sentido para ti? Y esa es una respuesta que ningún video puede darte. Para saberlo, necesitamos revisar tu situación, tus objetivos y lo que quieres lograr para tu familia. Justo debajo de este video encontrarás un botón que dice quiero saber si califico. Haz clic, responde unas preguntas muy sencillas y si vemos que esta estrategia podría ser adecuada para ti y para tu familia, podrás agendar una reunión personalizada vía Zoom conmigo o con algún miembro de mi equipo. Gracias nuevamente por llegar hasta el final de esta presentación. Dale clic ya mismo. Nos vemos en Zoom muy pronto.